El grito desesperado atravesó la noche silenciosa, pero nadie respondió. No había nadie que escuchara, nadie que ayudara. La aldea, antes una comunidad pequeña y pacífica, ahora estaba rodeada por una horda de tigres voraces. El miedo era denso y palpable en el aire, y con cada segundo que pasaba, la posibilidad de escapar disminuía. Las calles, antes bulliciosas y llenas de vida, ahora estaban desiertas, las casas cerradas y los ojos ansiosos observaban la amenaza exterior. La muerte no llegó con garras afiladas ni dientes cortantes, pero con la mirada hambrienta de criaturas que sabían que la aldea era incapaz de defenderse. Durante días, el asedio se intensificó, y los aldeanos se sintieron impotentes ante una fuerza implacable. No podían correr hacia la ciudad, ni siquiera hacia el bosque circundante, los tigres estaban por todas partes. Fue como si la naturaleza hubiera decidido castigar a esa pequeña comunidad. Nadie sabía cómo ni por qué los tigres habían comenzado a atacar, pero la realidad era cruel e inmutable. Familias enteras se refugiaban en sus casas, con el corazón latiendo con fuerza, mientras las bestias cazaban en silencio en las sombras. Al caer la noche, la sensación de claustrofobia era insoportable, el sonido de garras sobre las tejas y gruñidos distantes eran constantes, y todos sabían que si se atrevían a irse, serían fácilmente atrapados. El pueblo, antaño un lugar de tranquilidad, se había convertido en un laberinto de terror. No había salida. No había ayuda, y en el centro de todo, la aldea aguardaba su silenciosa fatalidad. Cada minuto parecía una eternidad. El miedo se filtraba como un veneno, y las esperanzas de salvación se desvanecían como la luz del día, hasta que solo quedaba una pregunta: ¿alguien escaparía? En este relato, una aldea rodeada de tigres se convierte en un escenario de desesperación y lucha por la supervivencia. Imagina el terror de estar atrapado en un lugar donde las amenazas acechan en cada esquina, y la única salida parece ser la muerte. El escenario es sombrío, pero rebosa de valentía, estrategias desesperadas y sacrificios. Si alguna vez te has preguntado cómo reaccionarías en una situación tan extrema, esta historia te cautivará de principio a fin. Para seguir todos los giros de esta intensa trama y descubrir quién sobrevivirá a este asedio mortal, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este contenido y comenta abajo donde lo estás viendo. Comparte tu opinión sobre lo que crees que ocurriría si vivieras esta pesadilla. ¿Podrías escapar o serías una víctima más de la implacable jungla? Prepárate para adentrarte en la historia de una aldea donde la única certeza es el miedo y la única lucha es por la supervivencia. Las bestias acechan, y la única esperanza puede venir de quienes menos se esperan. No te pierdas ni un solo capítulo de este viaje. El pueblo de São Pedro do Vale jamás imaginó que el amanecer de un nuevo día traería la muerte con la ligereza de una sombra. Nadie sabía de dónde venían ni por qué, pero pronto las criaturas depredadoras comenzaron a rodear los campos que rodeaban el pueblo. Era una mañana cualquiera cuando el primer grito rompió el silencio del pueblo. Un hombre corría desesperado por las calles, con los ojos abiertos de par en par por el terror. ¡Tigres! ¡Tigres en el bosque!, gritó, pero antes de que pudiera explicarse más, una ferocidad brutal lo silenció. La primera reacción fue el caos. ¿Cómo pudieron los tigres, bestias salvajes, acercarse tanto a la aldea? La gente no estaba preparada para tal amenaza. Los aldeanos, normalmente pacíficos, estaban desesperados. Muchos corrieron a sus casas y cerraron las puertas con llave, mientras que otros, para proteger a sus familias, buscaron armas improvisadas, palos, machetes e incluso piedras. Pero los tigres eran astutos y, en cuestión de horas, habían rodeado todos los accesos a la aldea. María, una joven que vivía en el centro del pueblo, estaba en la cocina cuando oyó los gritos. Corrió a la ventana y vio lo que nadie quería creer. Enormes tigres, de pelaje dorado y rayas negras como sombras, caminaban por los senderos de tierra que rodeaban el pueblo, como si supieran exactamente lo que hacían.
Los demás residentes estaban aterrorizados, y el ambiente en el pequeño pueblo, antes lleno de risas y conversaciones, ahora estaba envuelto en un silencio tenso y sepulcral. Con las primeras señales de peligro a la vista, el líder de la aldea, Joaquín, intentó organizar una defensa. Sabía que si no actuaban con rapidez, la situación se volvería aún más insostenible. ¿Pero qué podían hacer unos pocos aldeanos contra criaturas tan imponentes y veloces? Necesitamos una estrategia. Nuestra única posibilidad de supervivencia es trabajar juntos, dijo Joaquín, intentando inspirar coraje. Ordenó a algunas personas que formaran grupos para vigilar los movimientos de los tigres y evitar cualquier enfrentamiento directo. Pero pronto se hizo evidente que este intento de organización era inútil. Los tigres no atacaban al azar. Rodeaban la aldea con precisión y paciencia. Con cada día que pasaba, el asedio se intensificaba, y los intentos de escapar o rescatar se volvían cada vez más desesperados. La sensación de estar vigilados constantemente hacía el ambiente insoportable. Quienes se atrevían a abandonar la aldea eran atrapados incluso antes de llegar a la línea de árboles. Por la noche, la atmósfera era aún más aterradora. Los tigres comenzaron a acercarse a las casas, trepando por las tejas y rugiendo en las sombras. Los aldeanos, desesperados, se encerraron en habitaciones oscuras y sin ventilación. Con cada movimiento en las paredes, el pánico se apoderaba de todos. El rugido de un tigre resonó en la distancia, un recordatorio de la fatalidad inminente. María se sentó en el suelo de su habitación, abrazando a su madre, y ambas guardaron silencio, intentando no llamar la atención. En el fondo, sabía que no había a dónde huir. Era una lucha por la supervivencia. Con cada minuto que pasaba, el pueblo se convertía en un laberinto de miedo e incertidumbre. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado y cada paso se hacía más pesado. Al día siguiente, Joaquín reunió a los aldeanos más valientes. Decidieron que debían intentar algo más audaz. Era imposible permanecer atrapados para siempre. Un pequeño grupo sería enviado para intentar romper el asedio en busca de ayuda. Debían creer que más allá del bosque se encontraba una posibilidad de salvación. Pero lo que no sabían era que los tigres ya los estaban esperando. Mientras tanto, los demás aldeanos empezaban a perder la esperanza. Sus provisiones de comida y agua escaseaban rápidamente, y la sensación de que la muerte los acechaba en cada esquina era implacable. Algunos empezaron a susurrar que quizás sería mejor enfrentarse a los tigres directamente, en lugar de esperar una muerte lenta e insensata. La situación estaba llegando a su límite. El asedio era firme, y los tigres sabían exactamente lo que hacían. Era solo cuestión de tiempo antes de que todos los caminos hacia la libertad quedaran completamente bloqueados. Para el pueblo de São Pedro do Vale, el amanecer nunca volvería a ser el mismo. La esperanza se desvanece amanecía, pero la aldea parecía congelada en el tiempo. Ya no se oían risas ni conversaciones en las calles. Solo el lejano sonido de los tigres, un rugido bajo y amenazante, que rasgaba el silencio con la promesa de muerte. El asedio se intensificaba, y los aldeanos comenzaban a comprender que no tenían escapatoria. El miedo los consumía, e incluso los más valientes comenzaron a dudar de sus posibilidades. Joaquín, el líder del pueblo, estaba de pie en un rincón de la plaza central, hablando con los pocos que aún intentaban mantener cierta organización. La situación era crítica. Tenía los ojos pesados, las marcas de las noches sin dormir eran visibles en su rostro. Sabía que su liderazgo estaba siendo puesto a prueba de maneras que jamás hubiera imaginado. La vida de todos en el pueblo dependía de sus decisiones, y en el fondo, sentía el peso de saber que tal vez ya era demasiado tarde. Necesitamos una solución, Joaquín, dijo Elena, la mujer más anciana del pueblo. Tenía la mirada cansada, pero una determinación ardiente en ella. No podemos esperar aquí hasta que nos devoren uno a uno. ¿Hay algo más que podamos hacer? Suspiró, mirando al horizonte. El asedio se acercaba. Nos vigilan.
Cualquier movimiento fuera de nuestras murallas será una sentencia de muerte, respondió, sintiendo la frustración crecer en su interior. Estaban acorralados, pero aún había una oportunidad, quizá la última. Enviaré un grupo al norte. Si logran llegar al sendero principal, tendrán la oportunidad de llegar a la ciudad. No podemos quedarnos aquí esperando. Con eso, eligió a 5 hombres y mujeres dispuestos a probar suerte. Entre ellos estaba María, la joven que había demostrado valentía desde el principio. Sabía que esta misión sería casi un suicidio, pero ya no soportaba la idea de ver a su aldea morir lentamente. Tenían que intentarlo, aunque las probabilidades de éxito fueran escasas. La alternativa era quedarse y esperar la inevitable carnicería. Mientras se preparaban para partir, una sensación de tristeza y dolor se apoderó de la aldea. La duda flotaba en el aire, ¿sería siquiera posible romper el asedio? ¿O sería este otro intento inútil, un viaje suicida? Aún así, con el rostro marcado por la tensión, el grupo partió, desafiando la certeza de que el peligro acechaba. En cuanto se alejaron de la seguridad de las casas, la sensación de ser observado se intensificó. María podía oír los pasos cautelosos de su grupo, y el crujido de las hojas secas parecía ensordecedor. Todos sabían que si algo salía mal, no habría una segunda oportunidad. Pero la esperanza aún ardía débilmente en su interior. No podían rendirse ahora. Mientras caminaban por el sendero que los alejaría del pueblo, una sensación de desesperación comenzó a apoderarse de María. El camino parecía más largo de lo que recordaba, y cada árbol, cada sombra, parecía esconder algo peligroso. Miró a los demás. Todos guardaban silencio, conscientes de que cada paso los acercaba a un destino incierto. Entonces lo oyó. Un ruido suave, casi imperceptible, pero inconfundible. Algo se movía, acechaba. Les indicó al grupo que se detuvieran. Los demás se quedaron quietos, con el corazón latiendo con fuerza, sus ojos escudriñando la oscuridad del bosque. María sintió una oleada de adrenalina. Los tigres estaban allí, acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para abalanzarse. Antes de que pudiera dar órdenes, el primer rugido resonó por el bosque, rompiendo el tenso silencio. El grupo de María se quedó paralizado. Era la confirmación de que estaban rodeados. Había tigres por todas partes, listos para cazar. El grupo se dispersó al instante, corriendo en todas direcciones, intentando burlar a los felinos, pero no había escapatoria. Los tigres eran rápidos, astutos y hambrientos. El pánico cundió, y María sintió que se le aceleraba la respiración. No sabía a dónde correr. Con cada segundo, más rugidos se unían al caos. Los tigres se acercaban, y lo único que podía hacer era correr, confiando en su velocidad, pero su cuerpo ya empezaba a cansarse. Miró hacia atrás un momento, intentando ver si alguien seguía con ella. No vio a nadie. El bosque estaba oscuro y había tigres por todas partes. Pero no podía detenerse. Solo le quedaba correr, correr tan rápido como pudiera. El bosque parecía tragarse todo a su alrededor. Los árboles la encerraban como una prisión, y el sonido de las garras de un tigre se acercaba cada vez más. El miedo le oprimía la garganta, pero María no podía rendirse. Ahora no. Tenía que sobrevivir. Tenía que encontrar la manera de advertir al mundo sobre lo que estaba sucediendo en la aldea. Cuando finalmente miró hacia adelante, vio un claro. Era lo que necesitaba. La desesperación y la esperanza se mezclaban en su interior. El claro representaba una oportunidad de escapar, o quizás, el último aliento de su vida. Corrió hacia él, sin mirar atrás. Pero al cruzar el claro, una sombra la bloqueó de repente. Un tigre se paró frente a ella, con la mirada fija en ella. María supo que no había más tiempo. El animal se preparaba para atacar. La aldea, la huida, los tigres, todo parecía tan lejano ahora, como una pesadilla sin retorno. Estaba sola,
con la mirada del tigre fija en ella. Y por un instante, creyó que había llegado el fin. El último aliento de esperanza el tigre que tenía ante María era enorme, con los músculos tensos, listo para abalanzarse. Sus ojos amarillos, que brillaban en la oscuridad del claro, estaban fijos en ella, y el aire a su alrededor se sentía denso, cargado de amenaza inminente. María no sabía por qué, pero algo en su interior le impedía ceder al pánico. Sabía que, si moría, tendría que luchar hasta el último segundo, hasta su último aliento. La bestia se acercaba lentamente, sus garras arañando el suelo, y el olor a muerte impregnaba el aire. Pero antes de que el tigre pudiera abalanzarse sobre ella, un sonido repentino rompió la tensión, un crujido de ramas secas, seguido de un grito. Era Joaquín. Él y los demás del grupo habían seguido su rastro y ahora, aunque distantes, intentaban acercarse para rescatarla. María no tuvo tiempo de procesar su alivio. El tigre, irritado por el sonido, hizo un movimiento rápido, acercándose aún más, pero lo detuvo el sonido de una flecha cortando el aire. El tigre, perplejo, retrocedió brevemente, y María, aprovechando la oportunidad, dio un paso atrás, con la mente concentrada en un solo pensamiento: sobrevivir. María, corre, gritó Joaquín, quien apareció de repente junto a un arbusto. Había realizado un movimiento audaz, disparando una flecha con sorprendente destreza. La distracción bastó para que el tigre dudara un instante. Joaquín se colocó entre María y la bestia, con la mano temblorosa por la tensión, pero con la mirada fija en la enorme bestia. «Corre. No pienses, corre», ordenó, y María, sin dudarlo, dio el primer paso, luego el segundo, y luego echó a correr, sin mirar atrás. El tigre gruñó furioso, y María supo que no había tiempo para dudar. Sintió el fuerte viento en la cara mientras corría, las ramas de los árboles arañándole la piel y el suelo difuminándose bajo sus pies. El sonido de las garras del tigre golpeando el suelo se alejó, pero el miedo aún la seguía, como una sombra implacable. Casi habían salido del bosque cuando otra flecha atravesó el aire y golpeó al tigre en el cuello. La bestia rugió de dolor, pero no desistió. Avanzó con más ferocidad, y Joaquín, ahora de pie con el arco en la mano, sintió que la presión aumentaba. Sabía que María tenía que llegar al claro y que no tenía mucho tiempo. El tigre, enfurecido, se abalanzó sobre el hombre que se interponía en su camino, pero antes de que pudiera alcanzar a Joaquín, una ráfaga de disparos resonó por el bosque. Los demás miembros del grupo habían llegado, y con ellos, más flechas, más coraje. El tigre, aturdido y herido, finalmente cedió al dolor y al agotamiento, retirándose a la oscuridad del bosque. María, a pocos pasos del claro, se giró y vio a los demás aldeanos, respirando con dificultad pero con confianza. Joaquín iba al frente, con la mirada firme, aunque visiblemente exhausto. «Vamos, rápido. No tenemos mucho tiempo», gritó, y el grupo, finalmente reunido, corrió con todas sus fuerzas. A medida que el claro se extendía ante ellos, la sensación de libertad se mezclaba con la angustia. Habían salido del bosque, pero aún no eran libres. El pueblo aún estaba lejos, y el asedio a la aldea era implacable. Necesitaban cruzar el sendero, evitar nuevos encuentros con los tigres y, sobre todo, llegar a un lugar seguro donde pudieran recibir ayuda. El camino por delante parecía interminable. El sol estaba alto en el cielo, pero el miedo seguía nublando sus mentes. Caminaron en silencio durante horas, con pasos rápidos y tensos. Ya no se oían gritos ni sonidos de persecución. Pero eso no significaba que estuvieran a salvo. La sensación de ser observados no los abandonaba. María sentía un dolor constante en los pies, pero la adrenalina la mantenía en movimiento. Miró hacia atrás, intentando detectar cualquier señal de peligro. ¿Se ha roto el asedio?, se preguntó. ¿Nos siguen los tigres? Finalmente, el grupo llegó al final del bosque, donde se abría la vista del amplio camino principal. Ya estaban cerca.
Pero antes de que pudieran dar un paso más hacia la libertad, una figura apareció en el sendero. Alguien se acercaba. Era un hombre alto con túnicas pesadas, y justo detrás de él había un pequeño grupo de caballeros. Los observó con recelo, pero su rostro se iluminó al ver a los aldeanos. ¿Están vivos? El pueblo de San Pedro del Valle preguntó con una mezcla de sorpresa y alivio. Sí, somos del pueblo, dijo Joaquín, aún jadeando. Necesitamos ayuda. Nuestro pueblo está rodeado de tigres, no sabemos cómo resistir. El hombre lo miró con expresión seria, pero con esperanza en sus ojos. Viniste del infierno, ¿verdad? Pero no te preocupes, un ejército viene a ayudarte. Te llevaremos a la ciudad y allí estarás a salvo. Los aldeanos, aunque aún escépticos, no podían creer su buena fortuna. La ciudad estaba ahora a su alcance, y con ella, la promesa de un futuro fuera del alcance de los tigres. El camino a la ciudad del grupo de aldeanos, ahora acompañado por el hombre misterioso y sus jinetes, comenzó a seguir el camino principal. La caminata era tensa, sus corazones aún latían con la adrenalina de la huida, pero ahora sentían una difusa sensación de alivio. María miró hacia atrás una última vez, intentando asimilar la vista del denso bosque que habían dejado atrás. El asedio aún les pesaba en el corazón, pero por ahora, estaban fuera del alcance inmediato de los tigres. El hombre, que se presentó como Domingos, lideraba al grupo con seguridad. Sus caballeros estaban alerta, vigilantes. Había sido enviado por el pueblo vecino para investigar los ataques que comenzaban a ocurrir en los alrededores. Cuando los aldeanos lo alcanzaron, pareció que una pieza clave había encajado, algo que ya temía. La situación era más grave de lo que nadie había imaginado. Sabía que los tigres se acercaban a los campos, pero no esperaba que atacaran con tanta ferocidad, explicó Domingos mientras caminaban. Ya sabemos lo que está pasando, pero necesitamos más gente para afrontar la amenaza. La ciudad se está preparando, pero ustedes también necesitan descansar. Llegaremos pronto. Con cada paso, la sensación de seguridad crecía. El camino, ahora ancho e iluminado por el sol de la tarde, parecía un camino a la redención. Sin embargo, María no podía evitar preguntarse qué sucedería al llegar a la ciudad. ¿Qué les aguardaba realmente allí? Sabían que la batalla aún no estaba ganada, pero al menos ahora existía la posibilidad de que alguien pudiera ayudarlos. Al acercarse a las colinas que rodeaban el pueblo, María empezó a sentir el cansancio. Tenía los pies en carne viva, las piernas le temblaban y la tensión de los últimos días la abrumaba. Aún así, persistió, impulsada por la determinación de no dejar que el sufrimiento del pueblo fuera en vano. Domingos abrió el camino, y al llegar a la cima de una colina, el grupo divisó la ciudad a lo lejos. Estaba enclavada entre verdes campos, rodeada de muros de piedra y grandes portones. La ciudad parecía segura, pero María sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ya casi llegamos, dijo Domingos, mirando por encima del hombro. Pero tenemos que llegar rápido. No sabemos hasta dónde pueden llegar los tigres. La ciudad, con sus calles anchas y caminos bien mantenidos, fue un alivio para todos. Al cruzar las puertas, sintieron una oleada de seguridad, pero algo en el fondo de María seguía alerta. La ciudad estaba lejos del pueblo, pero aún no estaba completamente libre de la amenaza del tigre. Y, más importante aún, algo en su corazón le decía que la batalla sería mucho mayor de lo que hubieran imaginado. Al recorrer las concurridas calles, María notó el contraste entre la vida de la ciudad y el terror del pueblo. La gente en las calles parecía despreocupada, ocupada con sus quehaceres diarios, como si el mundo fuera un lugar seguro. Pero ella sabía que era una ilusión. La amenaza del tigre seguía presente y debían actuar con rapidez. Domingos los condujo a una plaza central donde se encontraban reunidos varios oficiales. Al ver al grupo, un hombre mayor y de aspecto severo se puso de pie de inmediato. Vestía una armadura pesada y tenía una expresión seria.
Entonces, ¿ustedes son los sobrevivientes de la aldea de Sao Pedro do Vale?
Deben partir al amanecer. La tensión en el pueblo aumentaba, y con cada minuto que pasaba parecía más claro que el tiempo se agotaba. Los aldeanos que habían huido estaban a salvo por ahora, pero la amenaza estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. El pueblo tenía sus defensas, pero si los tigres estaban guiados por una fuerza mayor, la lucha por la supervivencia de todos sería mucho más difícil. A la mañana siguiente, el grupo de María, compuesto por Joaquín, Domingos y otros 3 hombres de la guardia de la ciudad, partió hacia el bosque. Estaban armados hasta los dientes, preparados para cualquier cosa, pero la incertidumbre aún los atormentaba. ¿Dónde estaban los tigres ahora? ¿Cómo podían estar tan organizados? El bosque, que antes parecía un refugio seguro, ahora se sentía como territorio hostil. Los árboles, altos e imponentes, se acercaban a medida que el grupo avanzaba. La sensación de ser observados regresó, pero esta vez con mayor intensidad. Algo acechaba, algo más peligroso que los tigres. A medida que se adentraban en el bosque, María y el grupo encontraron claras señales de que los tigres no atacaban por impulso. Había enormes huellas, pero también rastros extraños en el suelo, algo que parecía indicar un patrón, una ruta que los tigres seguían de forma organizada. Era como si alguien o algo los guiara. Así que lo que parecía una simple cacería se convirtió en un misterio mucho más complejo. ¿Qué o quién estaba detrás de esto? El grupo se detuvo un momento para evaluar la situación. María sintió una oleada de urgencia. Lo que descubrieron allí podría ser la clave para la supervivencia no solo de la ciudad, sino también de todos los pueblos circundantes. Tenemos que adentrarnos en el bosque, dijo María. Sé que estamos cerca. Algo grave está pasando aquí. Si no averiguamos qué es, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Así continuaron su viaje, con el corazón apesadumbrado por la tensión y el ánimo impulsado por la determinación de descubrir la verdad tras los ataques. Pero a medida que avanzaban, María sabía que el verdadero peligro aún estaba por llegar. Aún desconocían quién o qué estaba detrás del asedio mortal que asolaba las aldeas. La verdad revelada, el grupo avanzaba por el denso bosque, cada paso parecía más pesado. El cielo comenzaba a oscurecerse, y la sensación de ser observado se volvió casi insoportable. El crujido de las hojas bajo sus pies, el susurro del viento, todo parecía amplificado en medio del silencio sepulcral que los rodeaba. María sabía que el tiempo se agotaba. Estaban en el centro de algo mucho más grande de lo que podían imaginar, y cada minuto perdido podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando el grupo llegó a un claro, la escena era casi irreal. Los árboles habían sido talados estratégicamente, creando una especie de círculo en el centro del área. Allí, María y los demás encontraron algo que lo cambiaría todo. En medio del claro yacían los cuerpos de varios tigres, pero no habían muerto por causas naturales. Había señales de huellas humanas, algo que María jamás podría haber imaginado. Alguien o algo controlaba a los tigres. Antes de que pudieran comprender del todo lo que sucedía, una figura emergió de la oscuridad, donde las sombras de los árboles se extendían. Era un hombre vestido con pieles de animales, con una mirada fría y calculadora. Miraba al grupo con una expresión de desdén, pero también de superioridad. Son rápidos, pero no entienden nada, dijo con voz profunda y gélida. Soy el amo de este bosque, y estos tigres son mis armas. Todo lo que ocurre en sus aldeas, todo lo que temen, es obra mía. La conmoción recorrió la espalda de María. Los tigres no eran solo una amenaza natural, sino parte de un plan mucho mayor. El hombre que los precedía no era solo un cazador, sino un maestro de la naturaleza, capaz de controlar a las bestias del bosque. Había orquestado los ataques para sembrar el caos y desestabilizar comunidades, quizás incluso para obtener beneficios políticos o personales. Joaquín dio un paso adelante, apretando con fuerza la empuñadura de su espada. ¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres de nosotros? El hombre sonrió, pero no había compasión en sus ojos. No quiero nada de ti.
Solo quiero ver el mundo en su forma más pura, donde la naturaleza reina y los humanos son meros peones en el juego que he creado. Las aldeas son solo el principio. El poder está en manos de quienes saben controlarlo. Y ahora, descubrirás que el verdadero asedio no proviene de los tigres, sino de mí. María sintió una oleada de ira e impotencia que la invadió. Pero al mismo tiempo, algo en su interior despertaba. No podían permitir que este hombre continuara con sus planes. Tenían que hacer algo para detener la destrucción que había causado. No, esto se acaba ahora, dijo María con voz firme y decidida. No dejaremos que nos destruyas la vida. Acabaremos con esto. Con eso, los guerreros de Domingos avanzaron, listos para enfrentarse al hombre y a su legión de tigres. La batalla sería intensa, pero María sabía que la verdadera lucha no era solo contra él, sino contra la idea de que una persona pudiera manipular la vida y la muerte con tanta crueldad. La lucha que siguió fue brutal, pero al final, la fuerza de la unidad y la determinación de María y sus aliados prevalecieron. El hombre fue derrotado, y los tigres, liberados de su control, desaparecieron en el bosque. Pero la victoria tuvo su precio. La ciudad y las aldeas respiraron aliviadas, pero el peso de lo sucedido seguía presente. Las cicatrices de la batalla, tanto físicas como emocionales, eran profundas. María miró al horizonte, sabiendo que, aunque el asedio había terminado, los desafíos seguirían surgiendo. Pero por ahora, la aldea era libre. Y eso, por ahora, era todo lo que necesitaba.